Bueno, estaremos viendo el- lo que viene siendo el régimen simplificado de confianza, pero en una actividad. Vamos a ver en general el régimen simplificado de confianza, pero al final vamos a meter una actividad que es honorarios médicos. Vamos a ver honorarios médicos en el régimen simplificado de confianza, pero vamos a ver un poquito lo del proyecto de ley. Entonces, vamos un poquito lo que es el proyecto de ley y vamos a ir, el numeral 33 del proyecto de ley dice que régimen simplificado de confianza para personas físicas. El régimen simplificado de confianza que se plantea o se prevé una máxima simplificación a efecto de que la determinación y pago del impuesto sea accesible a los contribuyentes sin necesidad del apoyo de un tercero. Bien, aquí dice que no van a tener el apoyo de un tercero. Aquí quiere decir que ellos lo pueden hacer sin un contador. Lo pueden hacer, o sea que las personas que entren a este régimen lo pueden hacer ellos mismos. Que yo lo dudo porque si con el RIF, que era más sencillo, no lo hacían solos. Porque aquí va a haber otras cosas que hacer, si se va a hacer la anual y se va a hacer pagos provisionales. Enseguida nos dice que en el régimen propuesto los contribuyentes podrán cumplir sus obligaciones de una manera ágil y sencilla. Pues en lo que va de ICR sí. Únicamente deberán inscribirse y actualizar su registro federal de contribuyentes, generar su firma eh, y activar su buzón, en donde donde encontrarán la información precargada y ahí pueden generar su línea de captura y van a entrar al buzón y van a encontrar ya precargada ya su información. Me imagino que en base al CFDI, ¿cómo sería esta actividad precargada? Es como anteriormente se manejaba el, el régimen de actividad empresarial para personas físicas y por ahí veíamos y personas morales que hubo en 2017-2018. Haz en cuenta, entrabas a toda la página del SAT y aparecían todos tus FDI y tú nada más escogías, eh, definías cuáles, le dabas clic a cuáles eran tus ingresos que cobraste y cuáles eran tus ingresos que te pagaron y quedaban pendientes lo, los que no cobrabas y los que no te pagaban y de esa manera ya venía precargado. Acá en este caso, a base de los FDI, puede que venga precargada la declaración y ya saldrá el pago automáticamente. No, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ya va a salir ahí si tú estás de acuerdo o no. Pero debe ser en base a los FDI. También nos dice que el máximo de ingresos anuales debe ser de 3.500.000 pesos. Cuando tú te pases de los 3.500.000 pesos, ya no podrás seguir en este régimen. También nos dice aquí que el artículo 113 nos dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales y profesionales y otorguen el uso el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos, siempre que no pase los 3.500.000 pesos. ¿A qué se refiere aquí? Pues que los de actividad empresarial y profesional, me imagino que a los de honorarios, en este caso, y a los de arrendamiento, mientras no rebasen esta cantidad, podrán bajar de su régimen a este régimen del reciclo. Entonces, arrendamiento, actividades empresariales y profesionales también podrán estar en este régimen siempre y cuando no pasen de 3.500.000. Aquí también nos está diciendo que los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes posterior, el mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago. ¿A qué se refiere? Es como siempre hemos pagado el régimen general. Se paga cada mes, se paga el día 17 del mes posterior a que tuviste tus operaciones. Por ejemplo, si tuviste enero,
vas a pagar en febrero del día 17. El 113F de esta ley dice que los contribuyentes determinarán los pagos mensuales, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades que se refiere. O sea, los pagos van a ser mensuales, lo vimos anteriormente, y que estos estén amparados por comprobantes fiscales digitales por internet, efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado. Cuando son efectivamente cobrados, quiere decir que tú hiciste tu CFDI y te lo pagaron en el mismo mes. O sea, entonces, porque estás declarando ese mes, porque si te pagan hasta el otro ya no es efectivamente cobrado. Efectivamente cobrado es el flujo de efectivo que conocemos nosotros al momento del pago. Y dice que este artículo y que estén amparados por comprobantes fiscales digitales, o sea, pues en tu comprobante fiscal digital y que no cuente, por ejemplo, el impuesto. En este caso tus ingresos son lo que viene siendo su total en la factura, los ingresos brutos. No vamos a contar el IVA, por ejemplo. Tú cuentas tu subtotal y de ahí te basas para hacer tu pago. Sumas tus subtotales de todas tus facturas y de ahí te vas. Bien. En este caso nos da una tabla donde dice cómo vamos a pagar. Es el monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados sin IVA. O sea, lo que efectivamente cobraste, pero sin contarte el impuesto. Y la tasa aplicable, pues ya nos da los porcentajes. Aquí nos dice que hasta 25,000 pesos pagaremos el 1%, hasta 50,000 pesos el 1.10% y hasta 83,333.33 pesos el 1.50% y hasta 208,333.33 pesos el 2% y hasta 3,500,000 pesos el 2.5%. Así será la tabla, que se ve sencilla. Nada más vas a multiplicar la cantidad que tengas por el porcentaje que tengas en tu subtotal, o sea, en lo que es efectivamente pagado, pero sin IVA. También no contamos las retenciones en este caso, pero vamos a ver. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de 3,500,000 pesos, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta sección. Bien, mientras si tú rebasas en un año 3,500,000 pesos y en el siguiente año, ya cuando pasas el siguiente ejercicio, bajas, en ese año bajaste de los 3,500,000, puedes volver a tributar en el mismo régimen. Anteriormente no podías subir y bajar. Ahorita sí en este régimen sí se va a subir y bajar, y siempre y cuando estés al corriente de tus obligaciones fiscales. Si tú no cumples con tus obligaciones fiscales, te vas para arriba. Ya no te van a dejar bajar. Entonces hay que cumplir con las obligaciones fiscales para que estés en este régimen. Si falta, por ahí no cumples con tus obligaciones fiscales, empiezas a fallar, no podrás bajar ya este régimen. Te vas y ahí te quedas, castigadito. Bien, otras obligaciones que tienes, dice que no podrás estar en este régimen cuando seas socio o accionista o integrante de una persona moral. Así es. Aquí, por ejemplo, los agapes, la mayoría están con personas morales. Vamos a ver cómo vienen los reglamentos. También que seas residente en el extranjero y que tengas uno o varios establecimientos permanentes en México. Si vives en el extranjero y tienes varios establecimientos, no puedes estar en ese régimen. Cuando cuentes con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, tampoco podrás estar. Y también los que perciban ingresos y que se refieren a la fracción 3, 4, 5 y 6 del artículo 94. El artículo 113G nos dice que los contribuyentes sujetos
Al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes: presentar el pago mensual. Aquí vas a tener que pagar cada mes. En esta sección, a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior, ya lo habíamos visto anteriormente, en que corresponde el pago. Si te toca si en enero tuviste operaciones, vas a pagarlas el día 17 de febrero. Tuvieses en febrero, vas a pagar en marzo. Y también nos dice en el siguiente párrafo que cuando, derivado de la información que conste en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven o tengan acceso en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos que proporcionados por otras autoridades, por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en términos de esta sección. O sea, si hay una compulsa entre autoridades fiscales y en esta compulsa hay una discrepancia, o sea, que no den los ingresos contra los que tú estás demostrando, ya no podrás estar en este régimen. El siguiente dice presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquel en que corresponda la declaración. Bien, estas personas del reciclo, régimen simplificado, tendrán que hacer declaración anual en el régimen simplificado de confianza. ¿Qué quiere decir? Que tus pagos que vas a hacer mensualmente no, o sea, van a ser pagos provisionales, porque al final tienes que hacer la declaración anual y ahí hay que dar información acerca de tus declaraciones mensuales, de la suma de tus ingresos, y si por algo no dan, vas a tener que pagar la diferencia. Bien, también dice que los contribuyentes que omitan 3 veces o más los pagos mensuales en el año del calendario, quedarás fuera de este régimen. Y si tampoco presentas tu declaración anual, podrás dejar también de tributar en este régimen y tendrás que irte al régimen de actividad empresarial y profesional, según corresponda en el caso transcurrido en el ejercicio fiscal. Si el contribuyente emite comprobantes fiscales y no haya presentado pago mensual alguno, así tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes. Hay muchas personas que dejan de, siempre están emitiendo facturas, no presentan declaraciones mensuales, no presentan anuales, se suspenderán. Aquí caben muchos los factureros o los contribuyentes que facturan y no declaran, que son los mismos que los factureros, es lo que hacen. Cuando los contribuyentes, a que se refiere el artículo 13 de esta ley, realicen actividades empresariales, profesionales y otorgan el uso temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos a que se les efectúen, sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, al cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago. El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deben presentar las personas físicas. Aquí que dice que las personas de actividad empresarial y profesional y las de uso o goce temporal de bienes, que vienen siendo los de honorarios y los de arrendamiento, se va a aplicar una tasa de retención del 1.25%
1.25% siempre que trabajen con personas morales sobre el monto de los pagos que se les efectúen sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal. O sea, hay que hacer tu comprobante fiscal, como siempre se ha hecho cuando se retiene. Haces tu factura, le aplicas el 1.25% de retención cuando trabajas con personas morales, y aparte acuérdense que es el 10.67% de retención de IVA. Aquí ya, bueno, cuando tienen IVA, en el caso de honorarios médicos no va a pasar esto, más que el 1.25%. Pero para todos los demás, que sean de honorarios y sean de arrendamiento, se les va a retener el 1.20, bueno, se va a retener el 1.25%, la persona moral retendrá, pero cuando tú haces tu factura lo tienes que poner en tu factura, ahí lo dice en este ejemplo. Pero cuando te retengan el 1.25%, tú nos dice que para el siguiente mes tú los podrás considerar en el pago mensual. ¿Qué quiere decir? Cuando te salga a pagar un porcentaje de los que vas a pagar por ICR, vas a aplicar la retención del 1.25% que tienes a tu favor en este caso, y lo vas a descontar de tu impuesto. Van a ser subtotal ingresos percibidos sin el IVA, menos, en este caso, por el porcentaje que te toca, menos el ICR retenido, como siempre se ha llevado lo de las retenciones. Bien, ahora vamos a ver honorarios médicos, pero ya los honorarios médicos cómo se manejan con el IVA. Conforme el impuesto al valor agregado seguirá igual, ya que los cambios fueron para ICR. Los cambios que vimos fueron para ICR. Así es de que en honorarios médicos o cualquier otro régimen seguirá igual el IVA. Y si nos adentramos en honorarios médicos, en este caso, que vamos a ver un pequeño ejemplo, el artículo 15 nos dice que no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Estamos hablando del artículo 15 del impuesto al valor agregado. Y el artículo 14, el artículo 15 en el párrafo 14 nos dice que los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título médico, conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles o instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas por las leyes de la materia, estarán exentos de IVA. El artículo 15 habla de las exenciones del IVA. ¿Quiénes están exentos de IVA? Los honorarios médicos, y en este caso entran los dentistas, los médicos, doctores, y estas personas no pagarán, estarán exentos del IVA, no presentarán declaración de IVA. Así de sencillo. En la fracción 15 nos dice que los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios, estudios clínicos que presten los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, de los gobiernos estatales o municipales, también estarán exentos. Esto estamos hablando del IVA. Vamos a ver un ejemplo de un cálculo de ICR de honorarios médicos en el régimen simplificado de confianza. Vamos a ver lo de ICR, pues como están exentos de IVA, según el artículo 15 del IVA, pues ellos nada más van a pagar ICR. Si tuviste ingresos por 30,000 pesos mensuales, y 30,000 pesos mensuales, si tuviste una retención de ICR del 1.25%, tuviste una retención del 1.25%, no tuviste esos dos ingresos, veamos el cálculo de impuesto a pagar. Entonces vamos enseguida, vemos la tableta,
aquí vemos la tablita donde vamos a ubicar lo que son. Aquí vamos a ubicar lo que son los 30,000 pesos. ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde caben los 30,000 pesos? Entre 25 y 50,000. Entonces los tocaría, de 25 a 50,000 nos toca el 1.10%. Ubicaríamos los 30,000 en la tabla del 1.10. Aquí nos decimos, y multiplicaríamos 30,000 por el 1.10%. El pago correspondiente sería 330 pesos y tienes una retención del 1.25% en este caso. Nos quedaría de esta manera: honorarios médicos, dice, ingresos mensuales 30,000 pesos, porcentaje correspondiente 1.10%, total de pago provisional 330 pesos, menos las retenciones en pesos. Recuerden que es el 1.25%, pues es más alto que el 1.10, serían 375 pesos. En este caso la persona trabajaría con personas morales, ¿no? Si no trabajas con personas morales, pues la retención podría ser, no habría retención, o si trabajarías con unos y otros, habría menos retenciones. En este caso trabajó con personas morales. Y el pago provisional, si vemos, son 330 pesos del pago provisional, menos la retención, que son 375 pesos, nos da igual a un pago provisional en ceros, y nos haría un saldo a favor de ICR de 45 pesos. Esto es porque le retuvieron el 1.25%, que es más alto que el 1.10. En otros casos que podría ser que no tuviera retenciones, pues harían los 330 pesos a pagar. Se ve que no es caro, porque los doctores no declaran mucho, en este caso. Tal vez ganan mucho, pero en caso que declaren mucho, pues ya serían más altos. Estábamos dando ejemplos de un doctor normal, de un pueblo. Ya habrá doctores que posiblemente sí declaren lo que ganan y pues pondrían una cantidad mayor y pues el porcentaje pasaría, y si pasa de 3.500.000 mensuales, pues que es mucho para un doctor, ¿verdad? Pero hay unos que posiblemente sí los ganen. En este caso pues es por honorarios, no meten mucho material. Los dentistas sí meten material, los médicos no deben de meter el material, porque entonces ya sería compraventa, medicina. Aquí es sobre los honorarios nada más. Entonces pues aquí los invitamos a que nos den like, y seguiremos dando temas específicos con una actividad. Lo hicimos largo esto porque vimos casi todo lo que es del reciclo, explicando qué iba a pasar, porque todo lo que vimos aquí de ICR va a entrar para todos, no nomás para los honorarios médicos. Y para que sigamos viendo temas, pues te pedimos que te suscribas y compartes y comentas nuestros temas. Pues muchas gracias, espero les haya gustado, pero en sí, en general, en ICR aquí tienen todo lo que es, la mayoría pues de lo que es el reciclo y lo que es el régimen de simplificado de confianza. Y como vimos en este caso, honorarios médicos, ¿cómo pagarían? Son exentos de IVA, pues ellos nada más pagarían ICR. Y si tienen retenciones, puede que no paguen o puede que paguen un poquito menos. Bien, les pedimos que se suscriban, le den like, compartan y comenten. Muchas gracias. Y con esto terminamos.